El Arco de la Oscuridad, una historia de ficción única en su estilo. Capítulo 1. Las sombras llegan. En el mundo nuevo, la oscuridad no era solo la ausencia de luz. Era una presencia, un peso, algo que se podía sentir en el aire. La ciudad de Remanente había sido, no mucho tiempo atrás, un lugar de tecnología avanzada y vida urbana frenética. Ahora, sus rascacielos caídos y calles desmoronadas solo servían de eco a una civilización olvidada, enterrada bajo escombros, ramas de árboles mutantes y una niebla perpetua que se filtraba entre las grietas de las estructuras rotas. Charlie Kane, el ex comediante de stand-up, se encontraba parado frente a un cartel iluminado de neón que alguna vez decía, "Bienvenidos a Remanente". La luz parpadeaba débilmente, reflejando la desesperanza que se había apoderado de la ciudad. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la ironía y el sarcasmo de un hombre acostumbrado al escenario, ahora estaban enrojecidos y cansados. Pero aún podía sonreír, aunque la sonrisa ya no tuviera el mismo brillo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Dax?, murmuró Charlie, sin apartar la mirada del cartel. Ya no hay más shows. Ningún público. Ningún aplauso. Solo, las sombras. Dax, el ladrón que había aprendido a sobrevivir a base de astucia y silencios, observaba el horizonte, la mandíbula apretada. Sus ojos se habían adaptado a la oscuridad mejor que los de cualquiera en el grupo, pero aún sentía la presión en el aire. No era solo el cansancio de caminar todo el día, ni el miedo que siempre acechaba en los rincones. Eran las sombras, que se movían lentamente entre los restos de la ciudad, esperando. Esas malditas sombras no están aquí para reírse, respondió Dax, con la voz grave. Son algo más. Charlie se giró y le dio una palmada en el hombro. A pesar del ambiente tenso, se permitió una sonrisa sardónica. Dax, amigo mío, ¿te crees que en este mundo hay algo peor que perder el sentido del humor? Ya estamos todos muertos, solo que aún no lo sabemos. Lo peor no son las sombras. Lo peor es no saber a qué te enfrentas. Y créeme, esas sombras, lo único que buscan es que te asustes. Dax le lanzó una mirada fulminante. No entendía de humor, ni de ironías. Para él, todo esto era tan real como el hambre que lo consumía por dentro. Pero había aprendido a tolerar las bromas de Charlie. Era lo único que mantenía al grupo unido en medio del caos. ¿Qué propones, entonces?, preguntó Dax, mirando las ruinas que los rodeaban. Quedarnos aquí esperando a que nos encuentren. Charlie rió entre dientes, una risa nerviosa que no reflejaba el alivio, sino la desesperación. Se pasó la mano por el cabello despeinado y dio un paso hacia el interior de un edificio derrumbado. No, amigo. No es cuestión de esperar. Es cuestión de encontrar algo que nos haga seguir adelante. Algo más que esta pesadilla. Algo como la zona clara. Dax frunció el ceño. Había oído hablar de la zona clara. Todo lo hacían. Pero nadie sabía exactamente qué era. Algunos decían que era un refugio seguro. Otros, que era solo una leyenda. Sin embargo, por alguna razón, en las profundidades de su ser, sentía que Charlie estaba convencido de que existía. La zona clara. Repitió, aunque no tenía muchas esperanzas en encontrarla. Charlie asintió con firmeza, como si supiera algo que los demás no. Quizás lo sabía, quizás no. Pero algo en su mirada decía que lo que quedaba de él no iba a parar hasta encontrarla. Sí, dijo. La zona clara. El lugar donde las sombras no pueden tocarnos. La última esperanza. La niebla se espesaba a su alrededor. Los pasos del grupo resonaban en la quietud de la ciudad, una ciudad que respiraba un aire de muerte y silencio. Pero, en algún lugar profundo, más allá de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar. Charlie, por su parte, sabía que, aunque las sombras estuvieran ahí, el viaje a la zona clara era su única oportunidad para recuperar algo de lo que había perdido. Vamos, dijo, comenzando a caminar. Si las sombras quieren jugar, nosotros también jugaremos. Capítulo 2. En las garras de la niebla. La ciudad de Remanente había dejado de ser un hogar. Para los pocos sobrevivientes, era un laberinto de ruinas donde las sombras no solo se cernían sobre las calles, sino que parecían cobrar vida propia. Cada edificio derrumbado, cada calle vacía, estaba impregnada de un aire denso que ni el viento podía disipar. La niebla que cubría la ciudad era espesa, pero no tanto como el miedo que se podía palpar en el ambiente.
Charlie y su grupo avanzaban con cautela por una de las principales avenidas de la ciudad, un lugar que antes había sido bullicioso, pero que ahora solo susurraba historias olvidadas. Los ecos de sus pasos resonaban a través de la niebla, amplificados y distorsionados como si la ciudad misma estuviera respirando. Las luces de los letreros rotos parpadeaban débilmente, pero no había ningún lugar a donde huir. En la lejanía, el sonido de algo arrastrándose sobre el asfalto los hizo detenerse en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Luna, la científica del grupo, quien había comenzado a dudar de la teoría de que las sombras eran solo una metáfora. Había algo más. Algo que no se podía explicar con lógica. Charlie levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Había aprendido a leer los silencios mejor que cualquier otra cosa, y el silencio en ese momento era absoluto, solo roto por el leve crujido de la niebla al moverse. De pronto, una figura oscura se deslizaba entre las ruinas, como una sombra viva, desdibujada y amorfa. Dax se tensó, su mano moviéndose hacia el cuchillo que llevaba en la cintura. Charlie levantó un dedo, como pidiendo calma. No es hora de pelear, dijo, su tono suave pero firme. A lo que estamos viendo, le falta sangre. Y no hay nada peor que algo que no te debe venir. El grupo se quedó inmóvil. Las sombras se deslizaban en el aire como si fueran parte de la niebla misma, fusionándose con ella. De repente, una de ellas se detuvo frente a ellos. Tenía la forma de una figura humana, pero su contorno parecía desmoronarse, una masa fluida y ondulante que se movía con un ritmo antinatural. Los ojos de la criatura brillaban con una luz débil, casi imperceptible, pero suficiente para helar la sangre de cualquiera. Mia, la niña, dio un paso adelante, con una expresión que desentonaba completamente con el peligro inminente. Parecía ser la única que no sentía miedo. ¿No está aquí para atacarnos?, murmuró en voz baja, sin apartar la vista de la sombra. Su tono era serio, como si ya lo supiera. De alguna manera, sentía que la criatura no quería matarlos. No aún. Charlie la miró sorprendido, una ceja levantada. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima a la sombra. Mia dio un paso más, sin dudar, y la figura comenzó a moverse hacia ella. Nadie respiraba, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Los ojos de la sombra brillaban con una intensidad creciente, pero Mia se acercó con una calma sobrenatural. Cuando estuvo a pocos metros, la sombra se disolvió en el aire, desintegrándose como si nunca hubiera estado allí. No nos atacará, porque ya lo ha hecho. Mia lo dijo con una sonrisa leve, pero triste. No parecía estar hablando de una sombra como tal, sino de algo mucho más profundo. Charlie sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque en su interior temía la respuesta. Mia lo miró a los ojos, con una claridad desconcertante. Es el miedo. Nos ha tocado. Todos estamos marcados. Esa sombra solo estaba confirmando lo que ya sabíamos. El velo nos ha cambiado, y ahora somos parte de él. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, casi insoportable. El velo. El evento catastrófico que había destruido el mundo conocido. Nadie sabía realmente qué había sido. Algunos decían que fue una explosión de energía cósmica. Otros, una falla en el tejido de la realidad misma. Pero lo cierto era que, desde ese día, las sombras habían comenzado a acechar a la humanidad, alimentándose de algo más que miedo. De la esencia misma de las personas. Entonces, ¿por qué seguimos buscando la zona clara?, preguntó Dax, su voz teñida de desconfianza. Si ya estamos marcados, ¿qué nos queda? Charlie se giró hacia él, una chispa de determinación en los ojos. Nos queda una oportunidad. La zona clara es la única forma de detener lo que viene. No podemos seguir escondiéndonos. Si el velo nos ha cambiado, también puede haber algo que nos dé una nueva oportunidad. Tal vez, solo tal vez, en la zona clara encontremos una cura. O algo que nos dé paz. Algo que termine con esto. Luna sintió lentamente, aunque sus dudas seguían a la vista. Pero el destino los había unido, y no había marcha atrás. Ninguno de ellos podía volver al caos de la ciudad. No mientras existiera una chispa de esperanza, por pequeña que fuera. Vamos, entonces, dijo, mirando a cada uno de ellos. Ya no hay vuelta atrás. La niebla, densa y fría, los envolvía, y mientras continuaban su camino hacia lo desconocido, sabían que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Las sombras ya no eran solo una amenaza,
Eran el reflejo de un mundo que había perdido su humanidad, y que ahora solo podía luchar por sobrevivir, en las ruinas de lo que alguna vez fue. Capítulo 3. La ciudad silente. La niebla se espesa a cada paso que dan, como si la ciudad intentara engullirlos. La luz se desvanece a medida que las sombras se alargan, desdibujando las formas conocidas y haciendo que cada esquina y cada edificio colapsado parezca una amenaza latente. La ciudad que alguna vez fue un lugar de vida, ahora parece una tumba abierta. No hay sonidos, no hay vida, solo el susurro lejano del viento entre las ruinas y el constante crujir de los escombros bajo sus pies. Mia, caminando unos pasos delante del grupo, es la primera en notar el cambio. La presencia en el aire es más densa, más palpable, como si el mundo alrededor estuviera esperando algo. La niña mira hacia atrás, sus ojos grandes y serios, y se detiene de repente. «Estamos cerca», murmura, sin girarse hacia ellos. «Algo está aquí». Charlie frunce el ceño, observando las ruinas que lo rodean. Sabía que la niebla traía consigo una sensación de paranoia, de incertidumbre, pero la forma en que Mia hablaba le ponía los pelos de punta. Dax sigue su mirada, inquieto, y mira la calle vacía que tienen por delante. La torre de comunicaciones, que había sido uno de los edificios más altos de la ciudad, se alza a lo lejos, destrozada por el paso del tiempo y el colapso de la infraestructura. Pero algo no está bien con esa torre. Los cables colgando de las paredes, las antenas dobladas como los esqueletos de criaturas olvidadas, parecen emitir una vibración casi imperceptible. Luna, quien había estado en silencio hasta ahora, se acerca a Charlie, tocándole el brazo. ¿Tú también lo sientes?, pregunta, su voz bajo, como si no quisiera que algo los escuchara. Charlie asiente lentamente. No podía explicarlo, pero algo en el aire le decía que no estaban solos. Algo los observaba. Algo que no quería que llegaran a la zona clara. De repente, un grito lejano rompe la quietud de la ciudad. Es un sonido agudo, un lamento que reverbera en las paredes rotas. No es un grito humano, pero tampoco es animal. Es un sonido primal, como si la misma ciudad estuviera llorando por algo perdido, algo que jamás volvería. ¿Qué demonios fue eso?, pregunta Dax, tensándose al escuchar el sonido. No lo sé, pero no suena a algo bueno, responde Charlie, ya sabiendo que se avecina algo terrible. La ciudad está viva, y ahora está reaccionando a su presencia. El grupo se apresura, sin saber si huir o enfrentarse al peligro. La niebla se hace más densa, y el aire se vuelve pesado, como si las sombras que los acechaban comenzaran a materializarse a su alrededor. Cada paso que dan los acerca más a la torre de comunicaciones. La torre es un punto en el horizonte, pero no se sienten más cerca de ella. Al contrario, parece alejarse, como si estuvieran atrapados en una ilusión. «Esto no es real», murmura Luna, sus ojos mirando fijamente el camino. «La niebla nos está llevando hacia otro lugar. Estamos atrapados en un ciclo». Mia, sin embargo, parece tener una percepción distinta. Sus ojos siguen las figuras que se mueven entre la niebla, sombras que parecen desvanecerse y reaparecer a medida que avanzan. Son como espectros, tan fugaces que nadie podría tocarlas. Pero Mia las ve claramente. Sus manos, pequeñas y pálidas, se alzan hacia una de ellas. «No es la niebla lo que nos atrapa», dice con calma, como si hablara con una conciencia que los demás no comparten. «Son las sombras. Quieren que sigamos caminando en círculos. Pero si no nos detenemos, si no seguimos lo que nos dicen, lo que nos muestran, quedaremos atrapados aquí para siempre». Charlie mira a la niña y luego al resto del grupo. La incertidumbre en sus corazones crece, pero también lo hace su determinación. No importa lo que las sombras o la niebla les muestren, deben avanzar. La zona clara no es solo una leyenda. Es la única esperanza que les queda. «Vamos», dice Charlie con firmeza, mirando a cada uno de los miembros del grupo. «No nos vamos a detener. Si las sombras quieren jugarnos, que lo hagan. Pero nosotros vamos a la zona clara. Vamos a terminar con esto». La niebla parece escuchar sus palabras, y por un breve momento, el silencio se extiende como un manto pesado. Las sombras se mueven a su alrededor, pero ninguna se atreve a acercarse más. La ciudad parece contener la respiración. Y cuando el grupo comienza a caminar de nuevo, es como si un nuevo camino se abriera ante ellos, una vía invisible que solo ellos pueden ver. El viaje continúa. Cada paso los acerca más al corazón de la ciudad, al epicentro de lo que sea que haya causado el velo.
La torre de comunicaciones está más cerca, pero algo dentro de ellos sabe que la zona clara no será solo un lugar físico. Será una prueba de lo que queda de ellos mismos. Al acercarse a la base de la torre, sienten el peso del aire aún más denso. Las sombras que los rodean ya no son solo fragmentos dispersos, sino figuras completas, seres formados de oscuridad pura, que parecen avanzar hacia ellos con una lentitud inquietante. Charlie se detiene de repente, un brillo de comprensión en sus ojos. No son solo sombras, son lo que hemos dejado atrás, murmura, más para sí mismo que para los demás. Las sombras se detienen también, como si estuvieran esperando una respuesta. Y en ese silencio, la ciudad parece decirles algo, el velo los ha marcado. Lo que vayan a hacer, no tendrá marcha atrás. Este capítulo sigue adentrándose en el misterio de las sombras y muestra cómo el grupo comienza a sentir una conexión con lo que ha quedado del mundo. A medida que se acercan a la torre de comunicaciones, las tensiones crecen. Las sombras parecen jugar con ellos, llevándolos hacia un destino incierto. ¿Qué les espera en la zona clara? ¿Y qué más descubrirán sobre el velo? Capítulo 5. El otro lado del velo. El grupo avanza, uno tras otro, hacia el resplandor azul. El aire, denso y electrificado, parece vibrar a su alrededor mientras cruzan el umbral. La niebla, que hasta hace poco los había rodeado, desaparece por completo al momento de entrar en el portal. Es como si el mundo mismo cambiara a su alrededor. De repente, la sensación de pesadez se disuelve y todo lo que queda es una calma absoluta. Un silencio profundo y extraño, como si nada existiera, pero todo estuviera a punto de suceder. Cuando Charlie da su primer paso dentro del portal, la luz parece envolverlo por completo, penetrando su piel, sus huesos, su mente. Un torrente de imágenes lo asalta, el pasado, el presente y el futuro se mezclan en una danza frenética, cada una más confusa que la anterior. La memoria del mundo entero parece comprimida en un solo momento, y el peso de todo lo que ha sucedido recae sobre él. Sin embargo, lo primero que nota es que no está solo. Aunque el grupo lo sigue de cerca, parece que cada uno está atrapado en su propia visión. Las caras de Luna, Dax, Mia, todas se ven distorsionadas en la luz, como si fueran reflejos en agua turbia. De repente, todo se detiene. Charlie se encuentra en una vasta llanura de hierba dorada que se extiende hasta donde alcanza la vista. El cielo es de un azul profundo, sin nubes, pero con una luz cálida que proviene de ninguna parte en particular. A su alrededor, las ruinas de lo que parece ser una ciudad abandonada están parcialmente sumergidas en la tierra, como si el tiempo mismo las hubiera reclamado. ¿Qué es esto?, pregunta Luna, quien aparece a su lado, mirando el paisaje con desconcierto. No lo sé, responde Charlie, tocándose el rostro, como si tratara de verificar que aún está allí. Esto no se parece a nada de lo que esperaba. A medida que se adentran en el vasto paisaje, las ruinas comienzan a tomar forma. Las estructuras que se ven al fondo parecen estar hechas de cristal y metal, pero están cubiertas de una extraña vegetación luminosa. Las hojas emiten un resplandor suave que ilumina el terreno a su alrededor, como si el propio lugar respirara. Es entonces cuando Mia se adelanta. La niña parece más tranquila, como si algo en este lugar lo hubiera reconocido. Sus pasos no suenan sobre la hierba, como si caminara sobre una superficie invisible. Aquí es donde todo comenzó, dice con voz suave, mirando a su alrededor con ojos penetrantes. Charlie la observa, confundido. No hay respuesta inmediata, solo el eco lejano de sus propios pensamientos y la sensación de que este lugar no solo es un reflejo del mundo que dejaron atrás, sino una versión alterada de él. Un lugar intermedio entre lo que fue y lo que podría ser. Este lugar no está hecho de recuerdos, está hecho de posibilidades, murmura Mia, sin mirar atrás. De repente, el paisaje cambia de forma abrupta. Las estructuras se disuelven en una nube de polvo y luces intermitentes. El cielo, antes tranquilo, se oscurece, tornándose una neblina gris. En su lugar aparece un gigantesco árbol de raíces profundas que parece fluir directamente desde el centro del suelo, cubriendo todo el horizonte. Sus ramas se extienden hacia arriba, cubriendo el cielo, mientras que extrañas figuras parecen moverse entre las sombras de sus ojos. Esto es demasiado real, dice Dax, acercándose al árbol, como si algo lo atrajera. La luz que emana de sus hojas tiene un color que no puede identificar, ni siquiera puede decir si es brillante o sombrío. Es el alma del velo, dice Luna, con la voz temblorosa, como si estuviera reconociendo algo que le da miedo. Aquí no estamos en el tiempo, ni en el espacio. Estamos en la conciencia de lo que quedaba.
El velo no es solo un fenómeno físico, es una conciencia colectiva. Y este árbol lo conecta todo. El aire empieza a vibrar con una intensidad palpable. Las raíces del árbol parecen moverse, abriéndose, creando pasadizos hacia lo más profundo de la tierra. Un susurro llega a sus oídos, bajo y tembloroso, como una llamada. Debemos bajar, dice Mia, con una calma perturbadora. Sabe lo que está por venir, y su rostro refleja una preocupación que no se había visto antes. El velo nos está mostrando el siguiente paso. No tenemos elección. Charlie, aunque temeroso, asiente. Sabe que la zona clara no es un refugio, es una puerta a algo aún más grande y más peligroso. Pero el camino sigue adelante. No pueden retroceder. Los miembros del grupo, ahora sin más palabras, se acercan al árbol. Las raíces se abren a su paso, como si los aceptaran. Un crujido bajo sus pies los acompaña mientras descienden en la oscuridad, cada uno sintiendo que algo los observa. Y cuando alcanzan el fondo, se dan cuenta de que han llegado a otro lugar. Un laberinto de pasillos oscuros, intercalados con puertas que no llevan a ningún lado. Sin embargo, a medida que avanzan, sienten una presencia creciente. El lugar parece estar vivo, respirando junto a ellos. De repente, se detienen frente a una puerta masiva. Está cubierta por una capa de energía azul, la misma que vieron en el portal de entrada, pero ahora parece más intensa, más peligrosa. Es la última barrera. Esto es lo que estábamos buscando, dice Charlie, con una voz que resuena en el vacío. Sí, pero no sabemos lo que encontraremos al otro lado, responde Luna, mirando la puerta con cautela. No hay forma de saberlo, afirma Dax, acercándose con decisión, pero lo que sea, tenemos que enfrentarlo. El brillo de la puerta se intensifica, como si estuviera respondiendo a sus palabras. En el aire se siente la presencia de algo antiguo, algo que se ha estado preparando para este momento. La puerta comienza a abrirse lentamente. Al otro lado, el silencio los envuelve. Y cuando cruzan, se dan cuenta de que no están en la misma ciudad que dejaron atrás. Este es otro mundo, uno mucho más vasto, oscuro y lleno de secretos. Un mundo donde el velo está más presente que nunca, pero también lo está la oportunidad de confrontarlo y, quizás, destruirlo. Pero una cosa es clara, el verdadero desafío ha comenzado. Este capítulo lleva a los personajes a un nuevo plano de existencia, donde el velo no solo afecta la realidad física, sino que se manifiesta como una conciencia colectiva. Las ruinas de la ciudad han dado paso a un nuevo territorio lleno de misterios, desafíos y respuestas, aunque el camino hacia ella será más complicado que nunca. ¿Qué encontrarán al final de este viaje? ¿Qué secretos guarda este nuevo mundo en el que se adentran? Capítulo 6. El mundo espejo. La puerta se cierra detrás de ellos con un sonido profundo, casi resonante, como si el mismo aire estuviera sellando su destino. El grupo se encuentra ahora en un lugar completamente diferente. No es ni la ciudad de ruinas que dejaron atrás ni la vasta llanura que vieron brevemente. Este lugar es oscuro y su atmósfera es densa, como si la propia realidad fuera más viscosa, más difícil de atravesar. A su alrededor, las paredes son de un material desconocido, oscuro, que parece absorber la luz. Las formas a su alrededor son irregulares, distorsionadas. Todo está en un estado de flujo constante, como si el mundo mismo estuviera en construcción o en descomposición, sin un orden lógico. De repente, una figura aparece ante ellos. Alta y difusa, una sombra que parece no tener un rostro, solo una forma que se mueve a través del aire, como si fuera una extensión del mismo espacio. La figura no dice nada, pero su presencia es inconfundible. Es como si el mismo velo se manifestara ante ellos, tomando una forma humana. ¿Quién eres?, pregunta Charlie, con la voz firme pero cautelosa. Sabe que no pueden darse el lujo de ser débiles o vacilar ahora. La figura parece observarlos, aunque no tiene ojos. Su presencia, sin embargo, parece penetrar en sus pensamientos, como si pudiera leer lo más profundo de sus mentes. Finalmente, su forma cambia, se retuerce, y un sonido gutural emana de ella, como si estuviera hablando desde un lugar distante y antiguo. Yo soy el guardián de este lugar, el testigo de los tiempos perdidos. Y ustedes son los que han sido elegidos para enfrentar lo que queda. El velo no es solo una capa que oscurece la vista, es una prisión, una barrera que separa la verdad del olvido. Y ustedes han llegado aquí para confrontarla. Las palabras resonan en sus mentes como una orden, aunque no suenan como un mandato. Más bien, suena como una advertencia, una revelación inquietante.
El velo no es solo el muro que los había mantenido atrapados, sino un sistema, un ciclo que lo consume todo. Algo más grande, más antiguo que ellos mismos. ¿Por qué nosotros? Pregunta Luna, con el miedo apenas oculto en su voz. Ella ha sido testigo de las ruinas y las sombras, pero ahora se enfrenta a algo aún más grande, más impredecible. El guardián parece detenerse, como si estuviera evaluando su pregunta, y luego se mueve lentamente, dejando una estela de oscuridad a su paso. Porque todos aquellos que cruzan este umbral han tocado algo que no debería. Lo que queda de este mundo, de la memoria del velo, se los ha reclamado. Y ahora deben decidir, seguir adelante y enfrentar lo que se esconde, o permitir que el ciclo continúe sin fin. Charlie siente que la carga de las palabras del guardián pesa sobre él, como si toda la desesperación del mundo estuviera encerrada en esa declaración. La zona clara, ese faro de esperanza, no es lo que creía. No es un lugar donde puedan encontrar paz, sino el punto culminante de un conflicto que parece no tener resolución. ¿Cómo podemos destruirlo?, pregunta Charlie, a pesar del terror que siente. No hay vuelta atrás. El guardián los observa, y algo en su presencia cambia. Un destello de entendimiento, de aceptación, pasa entre ellos. Destruir el velo no es destruir la niebla ni las sombras. Es destruir lo que lo sostiene. Ustedes no están aquí para vencerlo, sino para entenderlo. La verdadera batalla no es contra lo que ven, sino contra lo que ya está dentro de ustedes. El guardián extiende una mano hacia ellos. De su palma emerge un pequeño orbe de luz pulsante, que flota en el aire, suspendido entre ellos. La luz de ese orbe parece brillar con una intensidad que corta la oscuridad a su alrededor. Este es el núcleo, dice el guardián, con una voz que ahora suena mucho más lejana. El centro del velo. Pero también es su debilidad. Si logran entender lo que contiene, podrán decidir qué hacer con él. Pero tengan cuidado, lo que está dentro del núcleo no es algo que puedan manejar a la ligera. Dax se acerca con cautela, pero no toca el orbe. La tentación de acercarse es grande, pero algo en el aire lo detiene. ¿Qué hay dentro del núcleo?, pregunta, sin apartar la vista de la luz. El guardián no responde de inmediato, y por un momento, la oscuridad parece tragarse la luz del orbe. Luego, la figura habla de nuevo, su voz ya distante, como si fuera una advertencia final. Dentro está el alma del velo, lo que fue y lo que puede llegar a ser. Está en su poder decidir si lo destruyen o lo restauran. Pero recuerden, lo que destruyen nunca volverá. Y lo que restauran podría cambiar todo lo que conocen. Con esas palabras, el guardián desaparece, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El orbe, sin embargo, sigue flotando ante ellos, llamándolos, invitándolos a tomar una decisión. Las paredes a su alrededor parecen estrecharse, como si el lugar estuviera reaccionando a su presencia. El grupo se queda en silencio, mirando el orbe, sin saber si deben tomarlo o dejarlo. ¿Cómo pueden destruir algo tan vasto como el velo sin entender completamente lo que contiene? Y, si deciden restaurarlo, ¿qué consecuencias tendrá esa elección? Charlie da un paso adelante, mirando a los demás. Tenemos que hacer lo que sea necesario. Pero esto no es solo nuestra decisión. ¿Están todos listos para lo que venga después?, les pregunta con firmeza, aunque su voz tiembla con incertidumbre. Luna, Dax y Mia intercambian miradas. Nadie sabe con certeza qué harían al cruzar ese umbral, pero todos están conscientes de que lo que haga uno, lo harán todos. El destino del mundo, de lo que queda de la humanidad, se encuentra en sus manos. Finalmente, Charlie extiende la mano hacia el orbe. En este capítulo, el grupo se enfrenta a la lección más importante de su travesía. El guardián revela que el velo no es solo una barrera, sino una conciencia, una prisión creada por las acciones del pasado y del futuro. El núcleo, el centro del velo, es la clave para destruirlo o restaurarlo, pero con un precio. Cada decisión tiene su peso, y el futuro está en juego. ¿Qué harán los personajes con esta nueva información? ¿Será suficiente para destruir el velo o sucumbirán a su poder? Capítulo 7. El corazón del velo. El orbe pulsa en el aire ante ellos, brillando con una luz fría, casi sobrenatural. Pero algo en el ambiente ha cambiado, algo más oscuro, más inquietante. A medida que Charlie extiende su mano hacia el núcleo, un estremecimiento recorre su cuerpo, como si todo su ser estuviera en alerta ante lo que está a punto de suceder. El aire se vuelve espeso, pesado, y el suelo bajo sus pies empieza a vibrar levemente, como si el lugar mismo estuviera respirando.
Los ecos de la oscuridad parecen arrastrarse desde las esquinas de la habitación, y, por un momento, el silencio se hace insoportable. Es como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. El orbe, al principio una esfera de luz pura, comienza a oscurecerse. La luz que emana del titila y se distorsiona, como si algo estuviera tratando de escapar. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro desde el fondo del abismo, se va apoderando de la sala. Las sombras que se habían disipado antes parecen regresar, moviéndose con una rapidez aterradora, como si el mismo espacio estuviera siendo consumido. ¿Escuchan eso?, pregunta Luna, su voz apenas un susurro. Sus ojos están muy abiertos, y su respiración se vuelve rápida, como si algo estuviera presionando su pecho. Eso no suena bien. De repente, una oleada de imágenes aterradoras inunda la mente de todos. Son fragmentos de un pasado oscuro y retorcido, la ciudad desmoronada, seres horribles moviéndose entre las ruinas, y lo peor de todo, una figura que aparece constantemente, desfigurada y sin rostro, con los ojos vacíos mirando directamente hacia ellos. La imagen se repite una y otra vez, como un eco que no cesa. El horror se siente tan real que pueden oler la descomposición, escuchar el crujir de los huesos, sentir la presión de la muerte misma acechando. «No», exclama Dax, llevando las manos a su cabeza, como si pudiera arrancarse las visiones de la mente. ¿Qué nos está haciendo? Esto no es solo el velo. Es algo más. Es como si nos estuviera absorbiendo. Las paredes comienzan a crujir, y una vibración antinatural se extiende desde el centro de la habitación, donde el orbe está flotando. De repente, las sombras cobran vida propia, formando figuras distorsionadas que se deslizan entre las grietas del suelo. Los ojos de las criaturas brillan con un resplandor rojo intenso, y sus bocas se abren en una sonrisa grotesca y cruel, como si estuvieran ansiosas por devorar. «No toquen el orbe», grita Charlie, retrocediendo mientras observa cómo la sala empieza a desmoronarse a su alrededor, las paredes literalmente deslizándose hacia el suelo, como si estuvieran derretidas por la oscuridad que emana del orbe. Mia está quieta, observando la escena con los ojos dilatados. Algo en ella ha cambiado. Su expresión está vacía, casi en trance. El velo no la afecta de la misma forma que a los demás. Ella está viendo algo que los demás no pueden. Lo que vemos no es solo lo que somos, murmura Mia, su voz distante, como si hablase desde el abismo. El velo es una prisión, sí. Pero lo que contiene no es solo el alma de este mundo. Es el alma de todos los mundos que han caído. De todas las dimensiones que se han olvidado. De repente, las sombras se abalanzan sobre ellos, cubriéndolos, envolviéndolos en una oscuridad tangible. El aire se hace pesado, imposible de respirar, y el frío se clava en sus huesos. Las figuras en la oscuridad empiezan a susurrar, sus voces se entrelazan en una cacofonía inhumana, un grito colectivo que parece desgarrar la realidad misma. El orbe, ahora oscuro y pulsante, comienza a vibrar con una frecuencia que hace retumbar sus entrañas. Cada latido es como un golpe en el pecho, cada vibración un martilleo que les destroza la mente. «Nos están llamando», grita Luna, aterrada. Su cuerpo comienza a moverse como si fuera impulsada por una fuerza invisible, llevándola hacia el orbe. Charlie, desesperado, la agarra de la muñeca antes de que pueda acercarse más. «No. No te acerques», grita, pero es demasiado tarde. Luna, en un trance, mira al orbe, y su rostro se distorsiona en una mueca de horror. El orbe la absorbe, como si su luz se la tragara, y una grieta aparece en la sala, abriendo un abismo oscuro que se extiende hacia el infinito. La luz del orbe se amplifica, como si estuviera arrastrando el alma de Luna dentro de sí. Un grito de terror atraviesa el aire, el sonido de algo que se desvanece en lo profundo de la oscuridad. «Luna», grita Dax, pero la figura de Luna ya no está. En su lugar queda solo la niebla, el eco de su grito resonando en los pasillos vacíos. Charlie, paralizado por la visión, apenas puede procesar lo que acaba de suceder. La presencia oscura en la habitación se intensifica. Las sombras se retuercen, se arrastran por el suelo, por las paredes, llenando el espacio con un ruido asfixiante, como si miles de almas perdidas estuvieran llorando en agonía. Esto es lo que somos. Esto es lo que el velo ha guardado. La voz del guardián resuena en sus cabezas, pero no está frente a ellos. Es como si estuviera en todas partes, envolviéndolos. Su tono es grave y sombrío, lleno de desesperación. El velo los ha elegido, pero no hay salida.
Cada uno de ustedes es una pieza de este rompecabezas roto. De repente, el orbe explota en una ráfaga de energía blanca y negra, llenando la habitación con una luz cegadora. Los miembros del grupo caen al suelo, cubriéndose los ojos. Y cuando la luz se disipa, todo ha cambiado. La habitación ha desaparecido. Ahora están de nuevo en la ciudad en ruinas, pero no es la misma. Las calles están llenas de cadáveres en descomposición, los edificios han sido consumidos por la maleza y la oscuridad. Las sombras son más densas, más agresivas, y las figuras que antes se veían como meras sombras ahora se han materializado. Son humanoides, de aspecto retorcido y monstruoso, con ojos vacíos y bocas abiertas, listas para devorar lo que quede. Charlie se levanta, con el corazón latiendo con fuerza. Algo está terriblemente mal. Luna ya no está allí. No hay rastro de ella. Tenemos que irnos, ¿ahora? Dax está jadeando, mirando a su alrededor con desesperación. Este lugar, ya no es nuestro mundo. Las sombras comienzan a moverse hacia ellos, su sonido como un susurro incesante, una voz que no los deja en paz, que los llama, que los atrae hacia el abismo. Pero esta vez, no hay vuelta atrás. Han cruzado el umbral, y el velo no los dejará escapar tan fácilmente. Este capítulo lleva la historia a un nivel aún más aterrador, donde las sombras se convierten en una presencia tangible, el orbe se convierte en una fuente de terror absoluto, y la frontera entre el mundo real y el mundo del velo se disuelve. La desaparición de Luna y el despertar de una nueva realidad más perturbadora hacen que el grupo se vea obligado a confrontar lo desconocido, ahora más cerca y más peligroso que nunca. ¿Qué sucederá ahora? ¿Lograrán escapar de las garras del velo, o serán consumidos por él, como tantos antes que ellos? Capítulo 8. La cueva de los olvidados. La ciudad desmoronada que ahora los rodea es mucho más oscura que antes. Las sombras parecen moverse por sí solas, y los edificios, antes reconocibles, se han transformado en estructuras grotescas, de formas irreales que se curvan hacia el cielo con ángulos imposibles. El aire está viciado, espeso, y un silencio mortal lo cubre todo. No hay ruido de vida, ni animales, ni el crujir del viento, solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Charlie, Dax y Mia avanzan lentamente por las ruinas. El suelo bajo sus pies cruje como si cada paso estuviera destrozando el propio tiempo. La ausencia de Luna pesa sobre ellos, el vacío en el aire parece hacerse más denso cada vez que lo piensan. Pero el miedo por lo que podrían encontrar, o lo que podrían llegar a ser, los empuja hacia adelante. No podemos quedarnos aquí, murmura Mia, su voz rota por el terror. Ella está pálida, sus ojos demasiado grandes en su rostro. Desde la desaparición de Luna, algo ha cambiado en ella, como si el contacto con el velo hubiera tocado algo dentro de su alma. Se mueve con rapidez, como si quisiera escapar de algo invisible, y no se detiene a mirar atrás. No podemos perder el control, responde Dax con un tono áspero. Está al borde de la desesperación, pero se obliga a mantenerse firme. Mira a Charlie, buscando en su rostro algún atisbo de esperanza, pero sabe que no la encontrará. Todo lo que está pasando los está desmoronando, deshaciendo lentamente su cordura. Charlie no sabe qué hacer. Los murmullos del velo siguen susurrando en su cabeza, como si voces lejanas y sin rostro los estuvieran llamando desde las entrañas de la tierra. El velo los ha tocado, y ahora algo más está comenzando a crecer dentro de ellos. Algo que ya no es humano. ¿Allí?, exclama Mia, apuntando hacia un edificio distante. Su voz es aguda, como si intentara alejarse de la creciente sensación de terror que se cierne sobre ellos. A lo lejos, se destaca una figura oscura, agazapada entre los escombros, y sus ojos brillan con un resplandor rojo que parece provenir de un lugar más allá de este mundo. La figura es humanoide, pero su forma es completamente distorsionada, con los brazos demasiado largos y las piernas demasiado cortas, dando la impresión de que algo está mal, algo que no pertenece. ¡Corre!, grita Charlie, y su voz resuena con una urgencia que jamás había sentido. Las criaturas que los acechan empiezan a moverse hacia ellos, de a poco, pero sin prisa. Se mueven en sombras, en ángulos imposibles, como si la distancia y el tiempo no tuvieran sentido en este lugar. Cada vez que sus ojos se fijan en una, esta parece desaparecer y reaparecer a su lado, más cerca, más real. Dax no espera. Él corre, y Charlie y Mia lo siguen sin mirar atrás. Saben que si se quedan, si se detienen ni un segundo más, será el final. La figura oscura que había visto Mia comienza a moverse hacia ellos con una rapidez aterradora, arrastrándose por el suelo con una velocidad que desafía las leyes de la física.
De repente, el suelo bajo sus pies comienza a ceder. Una grieta profunda se abre, como una herida recién hecha, y por ella surge una neblina densa, gris y húmeda, que lo consume todo. La oscuridad que se levanta desde el abismo parece tener una voluntad propia, un hambre insaciable que se apodera del aire, de sus cuerpos, de sus almas. «No nos detengamos», grita Charlie, empujando a mí hacia adelante, mientras Dax lo hace con él. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Se detiene, sus ojos ya no reflejan la urgencia de antes, sino una calma espantosa, como si estuviera aceptando lo inevitable. «Mía, no», exclama Dax, pero ella no lo escucha. Sus labios se mueven, como si hablaran un idioma olvidado, y su cuerpo comienza a distorsionarse, sus manos alargándose, sus ojos tomando una tonalidad completamente negra, sin pupilas. De repente, el tiempo parece detenerse. La sombra que había acechado a Mía se revela por completo, una figura que no es humana, un ser compuesto de tinieblas y fragmentos de recuerdos rotos. Su rostro es una amalgama de caras humanas, retorcidas, superpuestas unas sobre otras, como si fueran víctimas atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. La figura avanza hacia Mía, y ella no hace ningún intento por moverse, como si estuviera siendo atraída hacia ella por una fuerza más grande que ella misma. Con una sonrisa horrenda, la criatura la abraza, y una risa macabra resuena en el aire. La neblina que rodea a la figura comienza a envolver a Mía, cubriéndola por completo. Charlie y Dax retroceden, aterrados, mirando cómo Mía desaparece dentro de la neblina. Las sombras giran a su alrededor, retorciéndose, cambiando de forma, como si el velo quisiera devorarlos también. La figura que había tomado a Mía se disuelve en el aire, llevándola con ella, y lo único que queda es el eco de sus últimos susurros. Esto no es real. Dax tiembla. Su voz es apenas un susurro, como si no quisiera creer lo que está sucediendo. Pero sabe que sí lo es. Cada pedazo de su ser lo grita. El velo los está destruyendo, los está absorbiendo uno a uno. Charlie's corazón late frenéticamente mientras observa lo que queda de Mía, solo una sombra vacía, una parte de lo que alguna vez fue, tragada por la oscuridad del velo. «Debemos salir de aquí», ordena Charlie, su voz fuerte, pero con un terror palpable. Pero el lugar ya no responde a sus órdenes. La tierra parece moverse bajo sus pies, los edificios ya no son más que monstruos que se estiran y se retuercen, desmoronándose en formas grotescas que desbordan la razón. De repente, el suelo se abre una vez más, y esta vez, no hay grietas que puedan abrirse. Es un abismo que engulle todo, sus cuerpos, sus mentes, todo lo que alguna vez fue. La oscuridad que rodea todo es infinita. Pero hay algo más, algo peor. De entre las sombras, una figura se alza. Un ser que ya no es ni humano ni monstruoso, algo más allá, algo que podría ser el origen del velo mismo. Su rostro no tiene forma, solo una máscara de terror absoluta, y sus ojos reflejan las vidas rotas de todos aquellos que alguna vez cruzaron este umbral. Y entonces, la voz llega. No es un sonido, ni un susurro. Es una presión, una realidad que se infiltra en sus pensamientos. Bienvenidos al fin del ciclo. Y todo lo que conocen desaparece. Capítulo 9, la hora del juicio. La neblina se espesa alrededor de ellos, formando un manto de oscuridad que parece envolver sus cuerpos con cada respiración. A cada paso que dan, el aire se vuelve más denso, como si la atmósfera misma estuviera ganando peso. La tierra bajo sus pies cruje y se descompone lentamente, y el suelo parece estar vivo, respirando con un latido macabro que retumba en sus huesos. Las paredes, que antes eran ruinas olvidadas de la ciudad, ahora son formas distorsionadas que giran y se retuercen, creando pasadizos interminables hacia lo desconocido. Charlie y Dax están casi inmóviles, sus cuerpos temblando de terror. No saben cómo llegar hasta el final de este lugar, o si siquiera hay un final. Lo único que saben es que la oscuridad no solo los rodea, sino que también los consume lentamente. El sonido de sus respiraciones entrecortadas es lo único que se oye en medio del vacío. ¿Qué nos está pasando?, pregunta Dax, su voz rota por el miedo. Sus ojos están fijos en un punto, como si algo invisible estuviera acechando detrás de las sombras. La ansiedad lo consume, y por un momento parece estar al borde de la locura. Charlie no responde. Sabe lo que está pasando, aunque no puede explicarlo. El velo, lo que sea, está arrastrándolos al mismo destino que Luna y Mía. Está desmantelando sus mentes, despojándolos de su humanidad, tal como lo hizo con los otros. De repente,
La niebla comienza a disiparse brevemente, revelando una escena aún más aterradora. Una gran sala circular, cuyo techo es invisible, como si se desvaneciera en la oscuridad. En el centro de la sala, hay un altar hecho de huesos humanos, viejos y desgastados por el tiempo. Sobre el altar, hay una figura que parece ser una estatua, pero está cubierta por una capa de niebla gruesa, como si estuviera esperando ser revelada. Las sombras que los han seguido se agitan violentamente alrededor, sus ojos brillando con un resplandor rojo que destella en la oscuridad. Pero lo peor es lo que está a los pies del altar. Son las huellas. Marcas profundas en el suelo, que parecen arrastrarse hacia el altar, como si algo hubiera caminado por allí, dejando atrás un rastro de desesperación. ¿Qué es esto?, susurra Charlie, mientras sus pasos lo acercan al altar. Un escalofrío recorre su espalda, y sus manos tiemblan mientras observa las huellas. Algo en ellas lo hace sentir que la realidad misma está quebrándose, como si el velo estuviera filtrándose hacia el mundo que conoce. En ese momento, las figuras oscuras que los rodean empiezan a moverse, deslizándose lentamente hacia ellos. No son como las criaturas que vieron antes, esas eran monstruos, deformidades físicas. Estas son diferentes. Son como sombras vivientes, su existencia definida solo por la sensación de muerte y sufrimiento que irradia. Sus cuerpos no son físicos, pero sus ojos, esos ojos rojos, son lo único que pueden ver. Y esos ojos los miran, los observan, los evalúan. Este es el juicio. La voz es un susurro, pero retumba en su mente, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las figuras se agrupan alrededor de ellos, cerrando el círculo, dejando poco espacio para escapar. Charlie siente una presión inmensa en su pecho. Es como si el aire mismo estuviera intentando desterrarlo, arrancarle el alma. Dax, en un intento por escapar, da un paso hacia atrás, pero sus pies parecen pegados al suelo, como si algo estuviera atrapándolo, arrastrándolo hacia abajo. La sombra que lo rodea parece alimentarse de su desesperación. No podemos escapar. El rostro de Dax es un reflejo de terror absoluto. Su mente comienza a colapsar bajo el peso del horror. Ya no se trata solo de las criaturas que los acechan, ni de la oscuridad que los rodea. Se trata de algo mucho más profundo. El velo está jugando con sus mentes, destruyéndolos por dentro. De repente, la figura sobre el altar comienza a moverse. Al principio, parece un movimiento sutil, como una sombra que se desliza lentamente, pero luego se detiene, y lo que aparece debajo de la niebla no es una estatua. Es una mujer. Su rostro es pálido, casi translúcido, y su cuerpo parece ser una amalgama de huesos rotos y carne que se descompone. Pero sus ojos están vivos, y son tan vacíos como el velo mismo. La figura se levanta lentamente del altar, extendiendo sus brazos hacia Charlie y Dax. No dice nada, pero su presencia llena el aire con una sensación de condena, de juicio inminente. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunta Charlie, su voz temblando, pero intentando mantener el control. No sabe si está hablando con la criatura, con el velo, o con alguna manifestación de su propia mente. Pero sabe que no tiene otra opción que enfrentar lo que está frente a él. La mujer no responde. En lugar de palabras, su boca se abre lentamente, y un susurro imposible de entender se escapa de ella, como si fueran miles de voces susurrando desde las profundidades del infierno. Es un sonido tan terrible que Charlie siente que su mente comienza a romperse bajo la presión de la horrible melodía. La mujer da un paso adelante, y todo lo que está alrededor de ellos comienza a desvanecerse. Las sombras se retuercen, el suelo comienza a romperse, y la sala se deshace como si fuera una mentira, una ilusión. Los recuerdos de Charlie y Dax comienzan a desmoronarse también, como si el velo estuviera desterrando todo lo que alguna vez supieron. La luz y la oscuridad se mezclan, creando una neblina densa que lo envuelve todo. El ciclo debe cerrarse. La voz de la mujer es ahora clara, y con esas palabras, el mundo se sacude, y el vacío que los rodea los traga. Las figuras oscuras los rodean aún más, presionando sobre sus cuerpos, sus mentes, y entonces, Charlie y Dax sienten como si sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos. Las sombras no los devoran de inmediato. En cambio, los retienen, los observan, los someten a un juicio, una tortura interminable donde cada pecado, cada miedo, cada angustia se proyecta en sus mentes. No hay escape. Este capítulo eleva el nivel de terror, profundizando en la condena psicológica que el velo causa sobre los personajes. La mujer del altar parece ser una especie de guardiana o manifestación del juicio final, algo que no solo los pone en peligro físico,
sino que también les arranca sus recuerdos y sus identidades. El futuro de Charlie y Dax está aún más incierto, atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. ¿Qué sucederá ahora? ¿Será este el fin de la historia o hay esperanza para ellos? ¿Deberían encontrar alguna forma de luchar contra el velo o simplemente aceptar su destino? Capítulo 10. El último susurro. El velo está completo ahora. No queda ni un rincón en el que el terror no se haya infiltrado, ni un rincón en el que la oscuridad no haya tocado. El aire ya no respira, no hay vida, no hay esperanza. Solo un vacío infinito y una sensación de condena inminente que aplasta los corazones de Charlie y Dax. A cada segundo que pasa, las sombras crecen. El suelo bajo sus pies ya no parece real. La sala circular se ha disuelto, dejando solo una neblina espesa que los rodea por completo, como si estuvieran siendo absorbidos por una dimensión ajena, más allá de cualquier comprensión humana. La figura que una vez estuvo sobre el altar, la mujer de ojos vacíos, ahora está justo frente a ellos. Su rostro, una máscara de desesperación y muerte, los observa con una calma aterradora. La niebla que la rodea parece estar viva, pulsando como si respirara con ella, con cada suspiro. El ciclo debe cerrarse, repite su voz, que ahora suena como un eco de todas las voces perdidas, aquellas que alguna vez fueron humanas. Esas voces son un himno macabro, un coro de almas perdidas, todas atrapadas en este abismo sin fin. Charlie siente como si su cuerpo se disolviera, como si cada parte de su ser se estuviera desintegrando lentamente. Las sombras lo aprisionan, lo devoran por dentro, arrancando su humanidad, sus recuerdos, su nombre. El miedo es tan grande que ya no sabe si está soñando o si está despierto. Su mente comienza a perderse, a desmoronarse ante la presión de la presencia del velo. Dax, a su lado, ya no parece ser el mismo. Su rostro es una máscara vacía, su cuerpo casi enloquecido por la angustia. Está atrapado, como si todo su ser hubiera quedado suspendido en un limbo eterno, sin escapatoria, sin redención. ¿Qué está pasando? Su voz tiembla, pero no hay respuesta. Ya no hay esperanza, ni respuestas que esperar. No pueden huir, no pueden luchar, no pueden cambiar su destino. El velo los ha tomado. Sus mentes se disuelven, sus cuerpos empiezan a descomponerse, y el dolor, el terror y la desesperación se mezclan en un torbellino de angustia. La mujer frente a ellos, la guardiana del ciclo, extiende sus brazos, y de repente todo se oscurece. No hay luz, no hay sonido. Solo la sensación de ser devorados por un vacío que consume todo lo que alguna vez fueron. El ciclo se cierra. La última chispa de conciencia que queda en Charlie y Dax desaparece, y con ella cualquier vestigio de la humanidad que alguna vez poseyeron. El velo ha tomado lo que quedaba de ellos y ha arrancado el último suspiro, el último vestigio de esperanza. La ciudad que alguna vez fue su hogar, la ciudad que vieron desmoronarse bajo el peso del apocalipsis, ya no existe. Todo se ha desvanecido. La oscuridad ha devorado incluso los recuerdos de su existencia. No hay más carne, ni alma, ni vida. Solo el velo. Y lo que quedaba de los humanos, los olvidados, los atrapados en el juicio final, se han disuelto en la nada. Fin. Suscríbete, comparte y dale like, para más audiolibros originales.